el tema de hoy es ese. Pacto de Dios con Moisés. Esto está en Éxodo los capítulos 19 al 24. Y en primer lugar, he dividido en tres partes el mensaje. En primer lugar, podemos ver los versículos 1 y 2 del capítulo 19, donde Israel acampa en el monte Sinaí. Sabemos que Jacob y su familia, gracias a José que estaba en Egipto, pues fue a vivir a Egipto, y allí en Egipto, después de pasar los años, 420 años, después de pasar los años, el pueblo hebreo creció, fue hecho esclavo, y ya sabéis un poco la historia de cómo aconteció el hecho de la salida del pueblo hebreo, pueblo de Israel, de Egipto, ¿no? Salieron de allí después de la última plaga que Dios envió al pueblo egipcio. Bien, pues en el mes tercero, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 19, el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Les tomó 3 meses de confiar en Dios para llegar a este lugar. Pero al fin llegaron aproximadamente, fijaros, 3 millones de personas. ¿Cuánta gente, no? 3 millones de personas. 600.000 hombres aptos para la guerra. Mujeres, niños, niñas, ancianos y una gran multitud de toda clase de gentes. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:38. ¿Os imagináis, hermanos y hermanas? ¿Os imagináis todos los habitantes de la ciudad de Madrid, que tiene 3 millones de habitantes? Todos salieran con todas sus pertenencias, más todos los animales, perros, gatos, bueno, todo lo que quieran, conscientes de que no iban a volver y sin perspectiva de sobrevivir por mucho tiempo. ¿Os imagináis? Bueno, si os imagináis eso, es lo que de alguna manera estábamos viendo en la salida del pueblo hebreo. Bien, pues ellos, el pueblo hebreo, vieron y experimentaron la liberación de Dios de Egipto. Ya sabemos que en la última plaga, la muerte de todos los primogénitos, recibieron su guía sobre el camino a seguir, es decir, una nube que los guiaba por el desierto. Vieron la gloriosa victoria en el Mar Rojo, donde ellos cruzaron en seco, y el ejército egipcio pues, fue sepultado bajo las aguas. Recibieron los milagrosos regalos de Dios de comida y agua, codornices, maná y manantiales de agua. E incluso vieron una victoria en oración ganada sobre los amalecitas. Este pueblo era nómada y descendía de Amalek, nieto de Saúl, hermano de Jacob, diríamos, parientes lejanos. Bien, pues esos parientes lejanos atacaron a los israelitas por la retaguardia, es decir, por la espalda. Eran guerreros. Pero Josué les hizo frente, y Moisés, en lo alto del monte, levantando sus brazos en oración, naturalmente con la ayuda de Aarón y Hur, ganaron la batalla. Bien, pues Israel permaneció en el desierto de Sinaí, según vemos, hasta el capítulo 10 de Números. 57 capítulos dedicados a lo que le sucedió a Israel solo en el año que acamparon en el monte Sinaí. La palabra traducida convencionalmente como desierto, bien, no es el desierto arenoso que vemos en las películas o en esa duna de arena que se tragan a todo lo que pasa por allí, ¿no?
No, sino se refiere más bien a un campo con pastos, pero no poblado por el hombre. Algunas veces en el Nuevo Testamento encontramos como los judíos en Palestina, cuando iban de Judea a Galilea, pues no querían pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque samaritanos y judíos no podían ver entre sí. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Pues para no pasar por Samaria, que está en el medio de Judea y Galilea, pues pasaban por el camino del desierto. No por el desierto, sino por el camino del desierto para poder bordear Samaria y llegar hasta Galilea. Bueno, Jesús rompió todos esos moldes, ya sabemos la historia en el Nuevo Testamento. Bien, pues dice que acampó allí Israel delante del monte Sinaí. En un sentido, todo lo que pasó allí tiempo atrás con Moisés estaba destinado a llevarlos a ese lugar, porque ya Moisés había estado ahí, en ese sitio, donde el pueblo de Israel acampó. Y este fue el comienzo del cumplimiento de lo que Dios dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas salido de Egipto, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, Dios quería que el pueblo de Israel, cuando llegara allí debajo del monte Sinaí, le adorara. ¿Por qué? Por eso, porque Sinaí era el lugar donde Moisés se encontró con Dios en esa zarza ardiente que todos conocemos de la Biblia. Pronto, toda la nación de Israel podría experimentar algo de lo que Moisés ya experimentó en esa zarza ardiente. Moisés es el que podía dirigirlos a ese monte porque ya tenía experiencia, porque ya había pasado por allí, debido a que él ya estaba allí en el tiempo que estuvo con Madián, allí en Madián, cuando salió huyendo de Egipto, después de haber matado al egipcio. Bien, pues, estoy haciendo un poco de historia con respecto a lo que va a ser el año en que van a estar allí en el monte de Sinaí. En los versículos 3 y 4 de este capítulo 19, Dios le recuerda a Israel su gran poder y cuidado por ellos. Dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bueno, para entender este versículo, pues Moisés fue guiado por Dios, subió al monte para encontrarse con él como lo había hecho antes. Esto nos dice el texto bíblico que Jehová habló con Moisés. Dice: así dirás a la casa de Jacob. Jacob. Bien, pues, con ese título, casa de Jacob, Dios asocia a la nación con Israel. Nombre que Dios le puso después de una lucha con el ángel. Dice que vosotros visteis lo que hizo los egipcios. Le está recordando lo que Dios había hecho. Dios le dio un mensaje a Israel a través de Moisés. Un mensaje sobre su propósito y destino para Israel. Este destino estaba basado en lo que Dios ya había hecho por ellos en la gran liberación de Egipto. Os tomé sobre las alas de las águilas. Dice: os tomé. ¿Qué figura más bonita? Las alas de águila son fuertes y seguras, pero también nos hablan de protección, una protección cuidadosa. Se dice que las águilas no llevan a los luchos en su cara como otras aves. Las águilas jóvenes se adhieren al lomo de la madre águila y están protegidas mientras transportan. ¿Es así? Bueno, no sé vosotros, pero yo he visto, bueno, ahora ya se ve más, ¿no? Pero estando en África, yo he visto a las mujeres como llevan, y van andando, incluso corriendo, llevan a sus bebés ahí, ¿no? Y no solamente sus bebés, sino también llevan una cesta ahí alguna vez para
para vender por la calle, ¿no? Bueno, pues las mujeres son muy grandes. Bien, pues vamos al mensaje. Dice que os tomé sobre las alas de águilas. Es decir, que le está diciendo que tuvo cuidado de ellos. Esta metáfora de la águila, que lo tomó sobre el lomo del águila, se desarrolla mucho más extensamente en Deuteronomio 32:11. Si alguien quiere leerlo, ahí se desarrolla más, ¿no? Esta idea, ¿no? Porque es una metáfora. Bueno, donde ahí se ve la compasión amorosa, la protección, la fuerza y la vigilancia de Dios, que se comparan con la majestad de los atributos de un águila para sus pueblos. Y os he traído a mí. Dios, vamos a Dios porque no somos primero. Os he traído a mí. Dios no liberó a Israel para que ellos pudieran vivir apartados de Él, sino para que ellos pudieran ser el pueblo de Dios. Igualmente nosotros, hermanos, también nosotros, como pueblo de Dios, Jesús no nos ha liberado de la esclavitud del pecado para vivir a margen de Él. No tenemos que vivir a margen de Jesús, sino para ser seguidores suyos. Y esta idea es muy interesante también y muy importante. Bien, pues en los versículos 5 y 6 de este capítulo 19 de Éxodo, Dios revela su plan y su destino para Israel. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios pronto haría un pacto. Un pacto formal con Israel en el monte Sinaí. Pero antes de que lo hiciera, reveló lo que quería hacer por un Israel obediente. Y aquí está la clave. La obediencia. Aquí es donde está la clave. Antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, Él les ordenó guardar un pacto. El pacto es más grande que la ley. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, el sacrificio y la elección de obedecer y ser bendecido. O por el contrario, desobedecer y ser maldecido. Y Dios quería que Israel fuera un tesoro especial para Él. Quería que fuera un pueblo con un lugar único en el gran plan de Dios. Un pueblo de gran valor y de importancia para Dios. No era que Dios ignorara al resto del mundo, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, ¿no? Sino que estaba determinado a usar a Israel para alcanzar a toda la tierra. Es decir, que Israel tendría que ser un ejemplo y ser luz a las naciones. El apóstol Pablo también quería que los cristianos supieran el gran tesoro que era para Dios. Somos un gran tesoro para Dios, nosotros. Él oraba para que ellos conocieran la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Y me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes donde cada creyente pudiera presentarse ante Dios para servirle. Y como grupo, ellos representarían a Dios ante todas las naciones. El apóstol Pedro nos recuerda que somos real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Es decir, aquellos que sirven a Dios. Uno de nuestros principios bautistas, dentro de nuestra convención bautista, es el de sacerdocio universal de los creyentes. Gente santa. Dios tenía la intención de que Israel fuera gente santa. Una nación y pueblo apartado del resto del mundo. Porque un santo no es el que está en los altares, un santo es aquel que ha sido apartado por Dios para algo. Es decir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Pedro también nos recuerda que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Y como pueblo de Dios, debemos, al ser apartados, pensar y actuar de manera diferente al mundo. En algunas ocasiones, o en muchas, incluso ir a contracorriente del mundo. Es así. A veces tenemos que ir a contracorriente de cristianos. Si vamos con la corriente del mundo, pues lo más seguro es que caigamos en el mundo. Y en los versículos 7 al 9, es en estos versículos que el pueblo acuerda obedecer el pacto. El pueblo, dice versículos 7 al 9, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Qué valientes, ¿eh? Lo haremos. No sé si lo pensaron, pero lo dijeron, Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que fallaron estrepitosamente, con gran escándalo y fracaso muy grande. Fallaron. Pero más tarde, como el Señor es bueno y perdonador, el pueblo es desafiado a recibir el pacto nuevamente. Y después de escuchar sus términos, lo vuelven a recibir. Eso también lo vemos en Éxodo capítulo 24. Y el pueblo reconoció la culpa. El pueblo reconoció que habían fallado. Dijimos: todo lo que Jehová ha dicho haremos, y fallamos. Pero Dios nunca falla. Nosotros sí, pero Él no. De nuevo, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y aquí Moisés actuó como un verdadero intermediario entre Dios y el pueblo. Sin embargo, Dios habló audiblemente a Moisés. Dios dijo: para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Para que todos supieran que Dios realmente le estaba hablando a Moisés. Bien, pues, en segundo lugar, el mensaje. Vamos a ver ahora la presencia de Dios en el monte. Hemos visto que han llegado allí. Ahora, en los versículos 16 al 19, dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando al extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imaginaros. Vamos a imaginar todo esto, No es poca cosa. Yo no tengo mucha imaginación, hay gente que tiene más que yo, ¿no? Pero podéis imaginar. Truenos, relámpagos, espesa nube. Estas señales de poder. Y todo el entorno hablaba de la presencia de Dios en un sentido, ¿cómo diría? De miedo, aterrador. Estaba viendo unas noticias en estos días atrás. En la ciudad de Jaén, donde yo me he criado, del 15 al 20 de agosto era feria. El día 15 es el día de inauguración de la feria y todo tal. Bueno, pues, viendo las noticias de, mi familia todavía, todos viven ahí. Bueno, pues, el primer día de inauguración, tormenta, lluvia, viento, todas las paradas, todo lo que había montado allí, de la feria, todo se llevó y a la gente se la llevaba también. Yo lo estaba mirando y dije: increíble, qué miedo, ¿no? Estar ahí
siendo llevado por el viento, por la lluvia, por todo eso, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo truenos, relámpagos, espesa nube. Lo que Israel vio y sintió en el trueno, en el relámpago y la nube, el humo y el terremoto fue muy fuerte. Pero cada uno de ellos era un fenómeno natural, aterrador, ¿no? Pero natural, ¿no? Sin embargo, oyeron un sonido de bocina, que no salió del campamento, sino que salió del cielo. No es de asombrarse que se estremeciera todo el pueblo que estaba allí, por todo lo que estaba aconteciendo. Imaginaros, truenos, relámpagos, nubes, humo, terremoto, bueno, todo al mismo tiempo, para salir corriendo. ¿A dónde? Ahí en el desierto. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, al sonido de la bocina. Moisés dirigió al pueblo al pie del monte Sinaí, donde pudieron ver, oír, oler y virtualmente probar el incendio controlado por Dios. Porque el fuego y humo, el incendio controlado por Dios. Porque Dios lo tenía controlado todo. El incendio que cubría toda la montaña. Y también sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies, cuando todo el monte se estremecía de gran manera. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en medio de todo esto? Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, hasta que Moisés hablaba con Dios, y Dios le respondía con voz tronante. Porque hemos dicho antes que Dios dijo que iba a hablar con Moisés para que todo el mundo lo oyera. Todo Israel oyó a Dios hablar desde el monte Sinaí de una manera audible. Bien. Estoy siendo literal con respecto a la historia que encontramos ahí, ¿no? Dice el versículo 20 que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Dios vino en una presencia especial al monte Sinaí, listo para encontrarse con Moisés como un representante de toda la nación de Israel. Dios descendió, Moisés subió, y mientras el pueblo temblaba de terror, de miedo, al pie del monte, por todo lo que hemos dicho, Moisés necesitó valentía, supongo, para subir a la cima de la montaña para encontrarse con Dios en medio de todos esos truenos, relámpagos, terremotos, fuego, humo, vamos. Sin embargo, Moisés conocía a Dios. Y no solamente en términos de este asombroso poder, sino también en términos de su misericordia, de su bondad y de su amor. En los versículos de 21 al 25, Dios le dice a Moisés que vuelva a bajar y que de nuevo advierta al pueblo que había fallado. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Desciende, le dice Dios, ordena al pueblo. Aquellos que por rebelión, por curiosidad o por simple chulería se tomarán la libertad de subir al monte desobedeciendo la orden, esos morirían. Y el hecho de que Dios llamara a Moisés y a Aarón a subir no significaba que había una invitación abierta para todo el pueblo para que estuvieran allí. No.
mas los sacerdotes y el pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová. Es fácil pensar que esto inspiró un estilo de vida de santidad, ¿no? Vamos a ser más respetuosos con Dios, ¿no? Hoy en día, muchos sienten que se necesitan más truenos, fuego y temblores, como el monte Sinaí, como una forma de mantener a la persona alejada del pecado y que se acercan a Dios. Bien, pues, algunos, en estos días atrás, varios meses atrás, no tanto, con todo lo que está aconteciendo, ¿no? Terremotos en Venezuela, Colombia, Perú, Granada y más en otros sitios, también por aquí, ¿no? Es decir, algunos, hablando con, no recuerdo ahora con quién, estaba hablando con una persona y me decía, bueno, estamos ya en los últimos tiempos, porque incluso hay guerras, Y yo le decía, pero mira, hermano, Jesús ya lo dijo, que habrían terremotos, pestes y guerras, pero aún no es el fin. Puede ser que sea el principio del fin, pero aún no es el fin. No es el fin. Esas no son todavía las señales del fin. Por lo tanto, que nadie se alarme, nadie se asuste, y que nadie diga estas cosas para crear más incertidumbre, más miedo a las personas. No, no es así. Pero fijaros vosotros, después de todo lo que pasó, todo lo que experimentaron todo el pueblo, toda esta gente, ¿qué pasó a los 40 días? A los 40 días, esa misma nación tendría una orgía alrededor de un becerro de oro, alabándolo como el Dios que los sacó de Egipto. Qué tremendo, Qué tremendo. ¿De qué sirvió todo lo de antes? Saber que el asombro es una cosa y que la sumisión de la voluntad es otra. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Israel estaba convencido del gran poder de Dios. Tenía mucha admiración al Dios de los milagros, pero poca sumisión a su voluntad. Yo en mi ministerio pastoral he conocido personas en esta condición. Piensan que sí, que Dios es un Dios de milagros. Y se admiran de la grandeza del Señor. Pero su voluntad no está ahí bajo la autoridad de Dios. En Hebreos 12, 18 al 24 se dice claramente que bajo el nuevo pacto llegamos a un monte diferente. Que nuestra salvación y relación con Dios se centra en el monte Sión, no en el monte Sinaí. Y este es el verdadero pacto. Yo he cogido 7 diferencias entre lo que es Sinaí y lo que es Sión, para tener un poquito más claro lo que es una cosa y otra. Sinaí habla del temor, del terror, pero Sión habla del amor y el perdón. Sinaí, con todos sus temores y poder, es terrenal, pero el monte de Sión al que vamos es celestial y espiritual, según Apocalipsis. En el Sinaí, solo Moisés podía encontrarse con Dios. En Sión seremos muchísimos los que nos encontremos con el Señor. Sinaí tenía personas culpables con miedo, con temor, pero Sión solo tiene personas arrepentidas a los pies de Cristo. En el monte Sinaí, Moisés era el mediador, pero en Sión, solo Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. No hay otro. Ya lo dice el evangelista Juan, ¿no? Abogado tenemos acá con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el nuestro mediador. En el Sinaí, allí se presentó el antiguo pacto, ratificado por la sangre de animales. Sión tiene un nuevo pacto, ratificado por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros.
Sinaí se trata de la ley, pero Sion se trata de la gracia. Y ya, en tercer lugar, para ir ya culminando el mensaje, para nosotros cristianos del siglo XXI, Sion tiene un significado mucho más profundo que el lugar geográfico ahí en Jerusalén. En la Biblia, Sion comienza siendo monte de Jerusalén, pero progresivamente adquiere un significado espiritual y escatológico que alcanza la plenitud de Cristo. La escatología es los acontecimientos últimos. ¿Por qué? Porque Sion llegó a identificarse con el lugar donde Dios estableció su presencia entre el pueblo. Lo dice el Salmo 132. Porque Jehová ha elegido a Sion y la quiso por habitación para sí. Por eso, Sion, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representa la morada de Dios y la comunión con Él. Los profetas también utilizan la palabra Sion, no solamente para hablar del monte, sino también de Jerusalén y del pueblo que pertenece a Dios. Por ejemplo, Isaías dice: y acontecerá que el que quedare en Sion, ese será llamado santo. En el Nuevo Testamento, ya, si vamos a Pedro, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Él aplica la promesa de Sion a Cristo. Interesante esto. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Porque sin esa piedra angular que es Cristo, el edificio se derrumba. Cristo es la piedra fundamental de la nueva comunidad de Dios. El creyente no se acerca a Dios mediante un monte físico, sino mediante Jesucristo. Porque los cristianos cada vez estamos más cerca de ese Sion celestial, por decirlo de alguna manera. Uno de los textos más importantes está en Hebreos. En Hebreos capítulo 12. ¿Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios? ¿Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial? Y esto es extraordinario. ¿Sí? Esto es extraordinario. El autor a esta carta no dice simplemente que algún día iremos a Sion, sino que los creyentes en Cristo ya nos hemos acercado. Hermanos, dice Apocalipsis que estaremos con el Señor en el cielo. ¿Tú estarás? Yo estoy convencido que sí, que los que estáis aquí, estoy convencido que nos veremos allí. Allí nos veremos. Porque esta es la idea central, ¿no? Sion representa la presencia de Dios, la salvación. Para el cristiano es el cumplimiento definitivo de Cristo en el cielo, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial. Y por eso, ya termino diciendo que yo te pediría que consideraras la majestad de Dios en tu vida. Porque si tienes su favor, tienes la vida. Y la vida eterna. Reconcíliate con Él si todavía no lo has hecho. Yo creo que los que estáis aquí, todos os habéis reconciliado con Dios. Porque aunque hayas pecado profundamente, Él es justo. Sin embargo, ten en cuenta que Él es el que justifica al que cree en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, serás justificado. Cree en Él. Recibe su salvación. Obedece a la voz de Jesús. Y guarda el pacto de Dios. Y entonces serás rey, sacerdote para Dios y el Cordero. Y finalmente serás salvo con todo el poder de una vida eterna en el cielo para siempre. Eso es Sion. El Sion celestial. Por lo tanto, obedece al Señor y Él te corresponderá dándote la vida eterna a través de Cristo Jesús, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, la cual nos limpia
¿No es eso maravilloso? Que así sea, ¿no?